Vamos a hablar sobre Pemex, el cierre al 2021. Bueno, lo que hay que entender primero para que esta industria de hidrocarburos funcione, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se tienen que perforar pozos. Cualquier empresa que esté dentro del sector de hidrocarburos, si no perfora pozos para producción de crudo o de gas, es muy complicado que esta pueda utilizarse. Acuérdense que hoy en día la mayoría del crudo que es extraído en el mundo, más del 80% es utilizado para ser introducido a las refinerías para la producción de combustibles, y el gas natural es utilizado para la generación de electricidad en gran parte del mundo, además de su utilización en las petroquímicas. Pemex, al tener un acuerdo con la OPEP de no incrementar la producción de más de 1.754.000 barriles, esto le ha ocasionado que no pueda llegar a los planes establecidos desde un principio del 2018, en poder llegar más o menos en el 2024 a 2.6 millones de barriles diarios. Esto ha ocasionado que las metas de producción hasta el año 2024 sean de 2 millones de barriles y en el 2026 no lleguen más allá de 2.3 millones de barriles diarios. Esto, como podemos observar nosotros en la gráfica siguiente que estamos viendo nosotros, es que el número que se estuvieron perforando de pozos en el año 2020, en pozos terminados fueron 185 y en el 2021 160, una contracción de 25 pozos, en donde la mayoría de los pozos que se terminaron, y esto es muy importante, son los pozos de desarrollo, que es donde se tiene la producción en función de los barriles que se pueden sacar de cada uno de los pozos o los millones de pies cúbicos diarios de cada uno de ellos. Lo que sí vemos es un incremento en la exploración de casi de 17 a 32, de 32 pozos, un 88% más, es decir, 15 pozos más que pueden estos ayudar, sobre todo a la parte de certificar reservas o delimitar ciertas cantidades de yacimientos por pozos delimitadores y exploratorios para poder entender la restitución que pueda llegarse a lo que se espera que sea de 1 a 1. El número de pozos perforados ha disminuido, además el incremento de los costos. Hay que recordar que los costos comparados del año 2019 al año 2021, estos se han incrementado porque hemos tenido una inflación en la cual ha pegado directamente a los insumos y sobre todo esto a gran parte de cómo se construye un pozo. También podemos observar que se tienen una menor cantidad de pozos, que son 498 pozos, donde en su mayoría de los pozos que se han perdido su operación de crudo es en la parte de extracción de crudos. Esto es con 286 pozos. Entonces, con todo esto que estamos viendo nosotros, la importancia que radica aquí en esto es que en el cierre del 2021 comparado con el 2020 se tiene una disminución en cuanto a números de pozos terminados, en cuanto a números de pozos operando, y esto nos puede ocasionar en el mediano plazo un problema si queremos llegar a incrementar la producción. Vamos a depender de los campos que hoy en día se están haciendo su perforación, su evaluación y determinar cuánto es el crudo y la cantidad de gas que salga de cada uno de los pozos. Si nosotros reducimos esta cantidad de pozos que estén operando, es muy complicado que tú puedas mantener una producción, por lo tanto, tú necesitas incrementar o tener una mayor cantidad de pozos operando. Por ejemplo, en Estados Unidos se tiene alrededor de casi un millón de pozos operando, y estos fluctúan dependiendo si son de crudo o de gas. La refinación, bueno, es uno de los puntos importantes que se están haciendo hoy en día en nuestro país, y esto es en base a que queremos tener la parte de autoabasto. Es decir, que nosotros podamos producir nuestras propias gasolinas y sobre todo nuestros propios diésel y combustibles para poder cubrir la demanda interna. Ante esto hemos visto ciertas estrategias que se han tenido, como es la parte de darle un mantenimiento a las refinerías, más no la reconfiguración. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y lo otro es que hemos visto la construcción de 2 bocas que deberá estar lista en el año 2023. Aumentar el volumen de entrada, como ustedes pueden observar, de 2020 al 2021, que se incrementó en 220, en 30, un 32%, un 32, se incrementó la demanda, la entrada de crudo de 591 a 714. Esto no significa que vas a tener una mayor cantidad en porcentaje de barriles por cada barril de entrada que se está teniendo. Aumentar el volumen de entrada de crudo, esto incrementará las salidas siempre y cuando realices las reconfiguraciones.
Hay que entender lo que se está haciendo en México es el mantenimiento de refinerías y lo cual no significa que aumentes el porcentaje de productos. Y esto lo podemos ver. Por ejemplo, en el año 2020 se introdujeron 591,000 barriles en promedio diarios y de los cuales las gasolinas automotrices representaban el 31% por cada barril de entrada. El combustóleo 30 y el diésel de 19. En el año 2021, fíjense la diferencia, no aumentó más que un 1% en cuanto a las gasolinas y en el diésel, en el combustóleo aumentó un 4%, pero en el diésel se redujo un 3%. Esto es muy importante entender que la rentabilidad de una refinería depende de la salida de los combustibles por cada barril que salga y eso es lo que le da una rentabilidad y un margen de refinación. ¿Por qué? Por los productos de mayor demanda son las gasolinas y el diésel y estos son valores que podrían dar en un momento dado una mayor rentabilidad a una refinería. Lo que podemos ver que el diésel en nuestro país está por arriba, tiene una mayor alta producción de más de 15 partes por millón y en el 2024 se tiene que tener en su totalidad la producción de diésel de menos de 15 partes por millón. La pregunta aquí es, estamos realizando solo mantenimientos, pero no se están haciendo las reconfiguraciones y las reconfiguraciones los que nos ayudan es para aumentar el porcentaje de volumen de salida de productos por cada barril de entrada. El diésel, como ya lo comentamos, ha reducido su porcentaje de salida por cada barril, pero el combustóleo ha aumentado un 4%. Aquí el combustóleo puede tener un alto valor siempre y cuando lo exportemos, derivado que nosotros no tenemos todavía en nuestras refinerías formas de cómo ser reutilizado el combustóleo en los centros fraccionadores, sobre todo en las fraccionadoras que tenemos en nuestro país y podemos obtener una mayor cantidad de gasolinas y diésel. Acuérdense que el producto del combustóleo se puede hacer por medio de una catalización, se puede obtener otra vez gasolina y diésel. Y esto depende de las reconfiguraciones que tú puedas hacer en cada una de las refinerías y esto es lo que se está buscando realizar en Tula. Entonces, resumiendo esta gráfica, sí aumentó el número de barriles de entrada a las refinerías, pero los porcentajes de salidas, como por ejemplo la gasolina, se han mantenido, por así decirlo, ha aumentado un 4% el combustóleo y el diésel ha disminuido en un 3%. La refinación, incremento de entrada de barriles. Vemos el volumen de ventas de combustible realmente es gasolina y diésel y ha estado perdiendo mercado. El crecimiento respecto a demanda a nivel nacional es marginal en la gasolina automotriz y en el diésel están perdiendo mercado para cubrir el total de la demanda al requerir diésel de bajo azufre en el 2024. Esto es muy importante que no tenemos que perderlo de vista. Del 2020 a 2021 ha disminuido el porcentaje de salida de diésel por cada barril de entrada y esto está afectando y afectará en el corto plazo. Ustedes pueden ver el volumen de ventas en el país, de lo que se tiene en miles de barriles diarios. Por ejemplo, las gasolinas automotrices en 2020 Pemex vendió 571 y 575, y esto solo que incrementó en 4,000 barriles. En la parte del diésel, miren, hay una disminución de 11,000 barriles que se tienen en promedio diario de 2020 a 2021. Y el gas licuado se ha aumentado, la tormosina se ha aumentado, pero nosotros lo que tenemos que entender que los productos principales que son los que mueven y que son los que tienen una mayor rentabilidad por la demanda que se tiene en México es la gasolina y el diésel. Entonces, las gasolinas automotrices, si nosotros podemos observar, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Energía y de Pemex, el mercado más o menos que tiene Pemex es de Pemex es de 571, lo que tenían ellos. Los privados estaban vendiendo 121 y la demanda es de 692. Pemex, que pusimos aquí mercado, pero es Pemex, es un mercado que tenía Pemex dentro del mercado, es un diésel de 217,000, privados de 97 en el 2020, para tener un total de una demanda de 314,000 barriles. Y esto fue lo observado en el 2020. Ahora que se incrementó y que supuestamente tuvimos una reactivación económica, Pemex dentro del mercado tenía de 571, solo subió a 575. Del diésel de 217 bajó a 206,000 y los privados aumentaron de 121 a 135 y de 97 a 104 para tener una demanda de 710 a 310. Cuando se recupere la demanda, que era alrededor, antes de la pandemia, de casi 800,000 barriles en gasolinas automotrices y 400,000 barriles de diésel en función de lo que estábamos esperando de la movilidad, creo que vamos a observar que los privados pueden tener un mayor incremento en cuanto al porcentaje del mercado. Esto es muy importante, por lo que podemos observar es que Pemex sí está aumentando la utilización de las refinerías, pero el porcentaje de volumen por cada barril que se está saliendo no es el indicado, sino que se tienen que hacer las refiguraciones para poder abarcar una mayor cantidad. El objetivo, de acuerdo a lo que tenemos hoy en día, es que las 6 refinerías pueden estar más del 80%
tengamos a un Deer Park que nos permitan enviar casi su totalidad los productos que nosotros están saliendo de la refinería de Pemex, y que tengamos una refinería de Dos Bocas que está operando ya a finales o a mediados del 2023 en forma comercial. Entonces, ¿cuál es el negocio que se tiene hoy en día? ¿La exportación o la importación? Bueno, nosotros tenemos que ver que las ventas del volumen de exportaciones que ha tenido Pemex del crudo maya se han disminuido de 980 a 837. El istmo ha aumentado de 140 a 181, y esto principalmente se deriva a tener una mejor calidad, sobre todo en el crudo. Hoy que tenemos una fórmula cambiante que está a partir del año 2019, en donde da una mayor flexibilidad sobre los costos que puede tener utilizar el WTI y el Brent como marcadores para poder tener un precio en la mezcla de nuestro país. ¿Esto qué significa? Que los volúmenes de importaciones en lo que ha realizado Pemex, si ustedes pueden ver, ha disminuido las cantidades de gasolinas de 47, en la parte de combustible, lo que se ha disminuido es del diésel en 12,000 barriles, en GLP ha aumentado 14, en turboncina ha aumentado un 13%. Entonces, entre las exportaciones de crudo y las importaciones, ¿cuál es el mejor negocio que puede tener Pemex? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Si agarramos solo las gasolinas automotrices y el diésel en cuanto al volumen en función de la demanda, fíjense, Pemex tiene que importar alrededor, en México se tiene que hacer una importación de 388,000 barriles de gasolina automotriz en 2020. La producción de Pemex es de 304, y esto es lo que nos está diciendo que todavía siendo una mayor cantidad de importaciones tanto de Pemex como de privados. Del diésel podemos ver que la producción de Pemex es de 200, donde del diésel de bajo azufre está alrededor entre 60 y 80,000 barriles. El resto es un diésel de más de 15 partes por millón. Entonces, de esta cantidad de 200, más o menos entre 120 y 130,000 barriles son de diésel de más de 15 partes por millón. Por lo tanto, esta tendencia tendría que desaparecer en las refinerías y se tendría que hacer una reconfiguración para tener una mayor cantidad de diésel de bajo azufre. La buena noticia es que en Deer Park se produce diésel de bajo azufre, y en Dos Bocas también se va a tener diésel de bajo azufre, pero todo esto depende de las condicionantes que hemos mencionado con anterioridad. Si nosotros vemos en el 2021, la importación en el mercado nacional ha disminuido en cuanto al volumen de gasolinas y de diésel, y la producción ha aumentado. Pero lo que estamos viendo que se puede ver que es un equilibrio más o menos de gasolinas automotrices, por así decirlo, una relación casi a la par de 1:1, y esta es una relación de 1:2. Aquí el problema es que cuando aumente el volumen de la demanda es donde nosotros tenemos que enfatizar cuál es lo importante y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, establecido cuáles son el volumen de importaciones, cuál es el volumen de exportaciones que tenemos hoy en día en nuestro país, debemos de determinar cuál es el mejor negocio que se puede tener para Pemex. Y esto está en función no solo de la rentabilidad financiera, sino desde un punto de vista que pueda cubrir los costos operativos, que es lo principal. Hoy en día Pemex el problema que tiene no es en función de los rendimientos después de la operación, sino el problema es cuando los rendimientos son positivos en la operación, cuando se introducen los costos financieros e impuestos y todo lo que es desde el punto de vista financiero administrativo. Esto lo que genera es que Pemex se convierta en una empresa con un balance negativo. Lo importante aquí hay que entender que cualquier empresa que no pueda cubrir sus costos de operación y en función de esto no pueda tener una rentabilidad en cada uno de los procesos, esta compañía está destinado no solo al fracaso, sino que tiene que cerrar, y esto se convertiría en un gran problema porque sus costos no tendrían un control. Entonces, el precio de los combustibles se han incrementado derivada de alza del precio del barril Brent y WTI en las últimas semanas, que hemos visto por las condicionantes que se tienen hoy en día en la geopolítica, sobre todo en que la OPEP más no ha podido incrementar sobre todo el volumen que había dicho que se iba a cubrir la demanda a nivel mundial, y ahora tenemos lo de la invasión de Rusia a Ucrania, y esto ha movido los parámetros de sobre todo del WTI y el Brent, en donde podemos observar que en la gráfica el WTI la anterior semana tuvo una separación comparado con el Brent, y esto se derivó principalmente que la afectación era directamente la semana la invasión a Ucrania, en donde estaba Europa, y eso es lo que hizo que se separara entre el Brent y el WTI la diferencia que se tenía uno al otro. Por eso observamos que la semana que pasó del cierre de febrero del 2022, pudimos observar que el gobierno, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no todos los combustibles tenían lo que llamamos el IEPS. ¿Esto qué significa? Que el WTI se depreció comparado
con el Brent, y esto se derivó principalmente que el WTI es el marcador que tenemos nosotros para el cálculo de los combustibles, debido a que gran parte de las refinerías utilizan en su introducción el WTI, y más o menos los crudos que entran a las refinerías fluctúan entre los 34 y 36 grados API. Es por eso que es muy importante que observamos que hubo una caída en cuanto a los precios de los combustibles la semana pasada en Estados Unidos, pero hoy estamos viendo algo diferente en esta semana, a ya más de 7 días que ha tenido la invasión de Rusia a Ucrania. Es posible que tengamos un incremento en los combustibles en México, derivado que el WTI la semana del cierre de febrero se depreció, pero a principios de marzo del 2022 se está apreciando el WTI. Lo que podemos ver también nosotros, lo que tenemos que ver es cómo estaba la mezcla mexicana. Fíjense, el año pasado era de 36.24, el 2020 subió a 65.31, casi $29 de incremento. Entonces, sí, significa que esto es una mayor cantidad de dinero que va directamente a lo que se llamaría Pemex Exploración y Producción. Entonces, el negocio de Pemex Exploración y Producción tuvo un mayor rendimiento en cuanto a los ingresos, derivado de que deben de tener un control de los costos, sobre todo los fijos, y el problema es los costos variables en cuanto a la operación que se tiene que tener. La gasolina regular, más o menos, el litro pasó de 5.95 hasta 11.19, que es el precio de referencia en Estados Unidos. El precio del GLP pasó de 7.63 a 12.97, y el gas que nosotros tenemos pasó de 2.02 a 3.84. Esto es lo que nos está indicando que el incremento de los precios del barril, que afectan directamente a los valores de los combustibles, afectan proporcionalmente, sobre todo, el incremento y la variación de los combustibles. Es por eso que Pemex tenemos que determinar cuál es el mejor negocio que puede tener, y rentablemente. Los ingresos y las ventas. Bueno, las ventas nacionales se contrajeron en 2%, tomando las exportaciones, estas se incrementaron. Pemex, en total de ingresos de 2021, el 41% correspondía a la venta de gasolina y diésel, y el cierre de 2021 se contrajo un 37%. Es lo que pueden ustedes observar de aquí. Estas son las ventas de México. En el 2021 fueron de 503, aumentaron 762, pero más o menos la proporción del total de las ventas se contrajo del 53%, que correspondían de estos 953, y corresponden del 51% en el 2021, de más de 1,496,785 millones de pesos. ¿Qué significa con todo esto? Lo que estamos observando nosotros, que las gasolinas que tenemos hoy en día se han incrementado las ventas, esto por el incremento que se han tenido en los precios del barril, que han pasado de 283 mil millones de pesos a 409 mil millones de pesos. Pero si nosotros nos vamos en los porcentajes en función del total de las ventas, solo correspondían el 30% de las gasolinas, y en el 2021 correspondía al 27%. Es una contracción del 3% en cuanto a los ingresos, en función del total de las ventas que se tuvieron de los ingresos. El diésel, lo que podemos ver, también tuvo una contracción del 12 al 9% del total de las ventas. Pero lo que hemos observado es que el crudo y los condensados aumentaron de 315 a 483 mil millones, es decir, más o menos se mantuvo, aumentó en cuanto al volumen, pero en el porcentaje podemos decir que se mantuvo entre un rango del 32 y un 33. Y la parte de exportaciones aumentaron de un 47 a un 49%. Aquí la pregunta que tenemos que hacernos es, si en el 2022 vamos a tener un precio del barril alto, tenemos un gas natural alto y de incrementar, si nosotros estamos viendo que estamos obteniendo una mayor rentabilidad, una mayor cantidad de ventas por la transacción de crudos y condensados, la venta de algunos petrolíferos y algunos petroquímicos que tenemos de exportación, tenemos que ir evaluando si nos conviene continuar exportando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el control. Nosotros no tenemos, por así decirlo, el negocio de los combustibles genera altos ingresos, pero genera bajos rendimientos en utilidades, debido a que no tiene el control Pemex de los costos, debido a que, como todo se importa de las refinerías de Estados Unidos, quien tiene el control de los márgenes y sobre todo los costos son las refinerías de Estados Unidos, al tener una importación nosotros de más del 50% en gasolinas, y del diésel de la misma proporción. Las exportaciones pymes sí tienen el control y tienen un alto rendimiento, debido a que pueden controlar los costos operativos, es decir, tienes control de la perforación, terminación, reparación, transporte, la logística y la comercialización, de acuerdo a la fórmula que tú tienes en función del crudo que se quiera exportar, y los petrolíferos y los petroquímicos, que tienen un alto valor, como pudiera ser la venta del combustible que se tiene hoy en día y que se ha incrementado las exportaciones, como vimos anteriormente. El negocio de rendimiento, siempre y cuando tengas el control de los
costos operativos. Entonces, esto es muy importante que tengamos en cuenta cuál es la decisión que tenemos que tomar a partir del año 2022 hasta el año 2024, derivado que el precio del barril se va a mantener como un techo mínimo, pero un piso mínimo de $80 de acuerdo a las tendencias. Y hoy que estamos viendo que casi los últimos 15 días, precios de barriles, tomando como referencia al Brent, que se ha mantenido entre los 98 y los $105, y el WTI se ha mantenido entre los 95 y hasta los $102, y la mezcla mexicana entre 88 y $92. La tendencia es que se mantenga estos precios cuando menos un tiempo corto, o en función de cuánto dure la invasión que tiene Rusia, y sobre todo ver quién va a ser de los perdedores de este combate que se está teniendo, y en función de esto, las cuestiones geopolíticas van a cambiar en el mundo. Eso es importante que tenemos que tener en cuenta, porque quien gane después de todo este conflicto que se está teniendo, van a haber ciertas condiciones, y la pregunta aquí es si Rusia llega a perder, va a perder grandes estrechos, y Estados Unidos y los países de la Comunidad Europea puedan aprovecharse. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque nosotros podemos tener una mayor exportación de crudo hacia Estados Unidos, derivado que Estados Unidos importa alrededor de 200,000 barriles de crudo, y esto lo que indicaría es que nosotros podríamos tener una ventaja competitiva para tenerlo. Bueno, estas son las oportunidades que puede tener Pemex. Entonces, la otra cosa que hay que tener en cuenta en nuestro país, en la parte de Pemex, permítame tantito. Otra parte que tenemos que tener en cuenta en la parte de Pemex es que la deuda que tiene Pemex hoy en día tenemos que considerarla cómo está el día de hoy. Bueno, la deuda de Pemex ha llegado casi a los 109,000 millones de dólares. El año pasado eran de 105, y lo único que se ha realizado en los últimos meses y años es que se le ha dado dinero por parte de la Secretaría de Hacienda Crédito Público, pero no para reducir la deuda en capital, sino es para hacer frente a los costos financieros que se tienen de la deuda. La deuda de Pemex es de 109,000 millones perdón, 109,000 millones de dólares. 109,000 millones de dólares, y esto significa que Pemex tiene un gran trecho por recorrer en función de lo que tiene que realizar. Esto, lo que tenemos que ver, fíjense, la deuda financiera de corto plazo es de 23,000 millones de dólares, más 85,000 millones de largo plazo. Entre estos dos valores se están dando los 109,000 millones de dólares que tiene Pemex como deuda. Y esto es muy importante que lo que tengamos que tener en cuenta, que esto que se está teniendo por parte de Pemex es cómo van a reducir esta cantidad de capital, porque en vez que se esté reduciendo, se está aumentando. Las aportaciones realizadas no bajan la deuda, los negocios realizados solo han sido para mover en tiempo los vencimientos de la misma, pero no reducir la capital de la deuda. Los proveedores, como ustedes pueden ver, se disminuyó casi en más o menos de 12,000 millones de pesos, que se ha reducido, pero esto no es suficiente. Todavía esta deuda que es de corto plazo la tenemos, y esto la acera porque muchas de las empresas hoy en día dependen de cuánto tiempo le está pagando Pemex. Y esto lo hemos sabido que pueden ser desde 90 hasta 120 días que pueden realizarse los pagos de cualquier servicio que se realiza en cualquier parte de la cadena de valor del negocio de Pemex. Bueno, ¿qué ha hecho Pemex con la deuda? Bueno, esto, lo que podemos ver, esta gráfica de aquí es lo que se tenía al tercer trimestre del 2021. En el 2022 se tenía una deuda programada de vencimiento de 6.1 millones de dólares, y en el 2022 lo que se va a hacer, de acuerdo a la presentación que dio del cuarto trimestre, aumentó a 7.5. El 2023 pasó de 7.3 a 7.4, pero fíjense, a partir del año 2024 se contrae la deuda de 9.1 a 8.8. El 2025 de 5.7 a 4.9, y el 2026 de 9.2 a 8.4. El 2027 de 9.9 a 7.6, y de 2028 de 4.5 a 4. Lo que ustedes pueden ver que la siguiente administración que llegase a ganar va a tener unas deudas de vencimiento de una menor cantidad en volumen de dinero, pero el problema lo va a tener la siguiente administración a partir del 2030 en adelante, donde se concentra una mayor cantidad de los dineros que se tienen de vencimiento. Ustedes pueden ver que a partir del 2035 habían 30.3, y hoy del 2035 en adelante hay un vencimiento de alrededor de 28,000 millones de dólares. Aquí lo que tenemos que tener es que
las deudas que se tenían del 2030 en adelante aumentaron, como ustedes pueden observar aquí en la gráfica, y la pregunta aquí es que no se está disminuyendo la deuda del capital. Lo único que se está haciendo es pasando las deudas que están por vencerse, incrementándolas en algunos periodos de tiempo, otras disminuyéndolas, pero al final de cuentas se incrementan en el largo plazo. Esto significa que Pemex es muy complicado que pueda reducir su deuda en el corto, y en el largo plazo va a depender que tenga cosas extraordinarias. Hoy que el precio del barril se ha incrementado y que se ha mantenido por arriba de los $80 por más o menos por barril, y que podemos obtenerlo en las próximas, aquí la pregunta que tendríamos que realizarnos: ¿es mejor negocio exportar o producir combustibles en función de lo que estamos viendo en las salidas por cada barril de tanto gasolina como de diésel, que hemos visto que se ha contraído la cantidad de diésel? Bueno, viendo los resultados del 2021 al cierre de este año, podemos observar que Pemex Exploración y Producción en el rendimiento de pérdida de operación está positivo, transformación industrial está negativo, la logística está positiva, la comercialización, donde están parte de la venta de los combustibles y sobre todo que se tienen, vemos que está positivo, y a final de cuentas el rendimiento operativo que tiene Pemex desde de la pérdida de la parte de operación es positiva. Esto significa que la empresa operativamente, desde el punto de vista de su estructura de negocio, tiene un retorno del dinero que se le da para la operación del costo. Y esto lo podemos ver en exploración y producción. Y ahora que tenemos un precio del barril alto, esto podría ayudarle todavía más, debido a que pueden mantener los costos fijos que ya tienen contemplado, y los costos variables, tenerlos un control, podrían tener un incremento y un mayor margen de ganancias en función del precio del barril, como lo están vendiendo en exportación. Disminuir el volumen de exportación, esto lo podría lacerar, y lo único que haríamos es que estaríamos metiendo el crudo en nuestras refinerías, pero el valor comercial que tendríamos nosotros no sería bueno, debido a que los márgenes que se tienen de refinación en nuestro país no pasan del medio dólar por cada barril que se está teniendo. Entonces, aquí el problema es, si estamos observando que los márgenes de refinación de nuestras 6 refinerías no son las adecuadas, si llegases a compararlo con las refinerías de Dos Bocas cuando está operando, o con la de Deer Park, creo que en el corto plazo lo que tendremos que hacer es incrementar una mayor cantidad de crudo de exportación, en función de que tenemos un control de los costos de operación en la perforación, terminación, reparación, logística, y la exportación del crudo por medio de barcos. Hoy no tenemos el control de los costos de la refinación, y eso está derivado principalmente a que tenemos una importación, y donde los costos de la refinación están en función de las refinerías donde importamos nosotros el crudo, y esto es lo que nos indica que no tenemos hoy en día el control. Entonces, si nosotros podemos observar en este balance financiero el costo financiero que tienen cada una de las empresas de la empresa productiva del Estado, podemos ver que tenemos un costo de más de 145 mil millones de pesos, y ligando con todos los ingresos financieros, rendimientos, su liquidez de pérdida y todos los derechos e impuestos que están pagando, que son alrededor de 309 mil millones de pesos, lo que pagan, donde Pemex Exploración y Producción es la que mayor paga, hoy en función de que tienen un precio del barril, y el DUC va a disminuir en 54-40% en este 2022, creo que el mejor negocio, si ustedes me lo pudieran permitir, creo que es la exportación de crudo, al tener el control de los costos. Como un resumen, el negocio de Pemex actualmente, con los precios del barril del mercado mundial, conviene la extracción de crudo, debido a que tiene control sobre los costos de operación. El negocio de los combustibles, hay ingresos altos, pero no tienen control sobre los costos operativos de refinación, debido a que más del 70% de los combustibles son importados. A lo único que se tiene control es sobre la logística y las reducciones del precio al negociar con las refinerías de Estados Unidos en función del volumen. Pemex tiene una deuda que no reduce el capital, y el cual ha sido movido en los tiempos de vencimiento para después de 2030. Las que están por vencer dependerán del costo del dinero que podrán ser colocadas, debido a que las tasas de interés de los bancos centrales aumentarán en los próximos meses, ante una inflación que se mantendrá por arriba de los objetivos esperados. México, el negocio de la exportación es más rentable hoy en el corto plazo comparado con las ventas de combustibles, debido a que el total de ingresos que provienen en gran parte de las exportaciones están hoy en el año pasado fueron 49%, donde hubo un aumento del 2020 al 2021 del 2%. Del 2022 al 2023, el precio del barril que se espera que se mantenga más o menos en un piso mínimo de $80 por barril en promedio, con referencia al Brent. Entonces, lo que podemos observar
En los estados de resultados de Pemex nos confirma por medio de los números que el negocio más rentable hoy en día es la extracción de los hidrocarburos y no la transformación de los mismos, en función que no tenemos un margen de rendimiento adecuado, y sobre todo cuando vemos la comercialización de los productos que tenemos nosotros hoy en día dentro de Pemex, gran parte de ello lo importamos y no tenemos el control de los costos. Es por eso que es urgente que las refinerías, entender que las refinerías no dependen de cuánto le estés introduciendo a de crudo a las refinerías, sino depende cuánto es el porcentaje de volumen que estás obteniendo en función de cada barril que estás entrando. Por ejemplo, lo que estamos viendo que las gasolinas no ha aumentado el volumen, pero sí ha disminuido en la parte del diésel. Esto es muy importante que entendamos que este cierre del 2021 comparado con el 2020 nos está dando muchos datos, y hoy con el precio del barril que estamos observando un incremento y condiciones nuevas, esto nos está indicando que hoy en el corto plazo sí es importante hacer la exportación de crudo, derivado que tenemos el control de los costos, debido a que tenemos bastantes campos que se están hoy en día y tienen más de 2 años que se han evaluado, se han operado y se ha extraído crudo. Ahora, la refinación, vamos a depender mucho, no solo del mantenimiento que se esté realizando cada una de ellas, sino la reconfiguración para que puedan aumentar, sobre todo el porcentaje de volumen de petrolíferos que salen por cada barril de entrada. Las condiciones están dadas y creo que hoy en día Pemex debemos de empezar a dejarlo desestresar, debido a que de continuar haciéndolo, muy complicado que pueda reducir su deuda, que es más de 109 mil millones de dólares, perdón. Bueno, les agradezco el tiempo que tomen para tomar esta presentación, y pueden seguirme en mis redes @economía hoy y en la página de Energía Sin Política. Les agradezco. Que tengan